Buenas tardes, bienvenidos al webinar Los retos del liderazgo, pospandemia, una visión interdisciplinar. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de charlas gratuitas online que la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, en conjunto con diferentes facultades, en esta ocasión con la Facultad de Administración, el Centro de Ética Aplicada, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Educación, la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y la Facultad de Ingeniería, quieren ofrecerle a ustedes para que puedan tener un espacio de aprendizaje continuo. El día de hoy tenemos un grupo de panelistas que nos acompañan, entre ellos el profesor Jesús Antonio Muñoz, la profesora Tatiana Rodríguez, la profesora Juni Montoya, la profesora Ángela Molano, el profesor Hernando Bayona, el profesor Héctor Hernández y el profesor Luis Arturo Pinzón. Esta actividad va a ser moderada por Beatriz Elena Gallego, quien será la encargada de liderar el espacio y la ronda de preguntas. Beatriz es jefe de Desarrollo, Relaciones Exteriores y Educación Continua de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo. Antes de iniciar la actividad, queremos pedirles que envíen las preguntas que surjan sobre esta temática a través del chat al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Al finalizar la actividad les compartiremos una encuesta para que nos cuenten cómo fue su experiencia en este evento y sin más le damos la palabra a la profesora Beatriz Elena Gallego para que inicie esta actividad. Bienvenida. Estela, muchísimas gracias por la presentación y por esta introducción. Bienvenidos a todos los que están conectados. Aquí estoy viendo que somos un montón de personas, así que muchas gracias por el interés. Es una maravilla estar sabiendo que hay tanta gente interesada en estos temas como estamos nosotros, nuestro grupo de panelistas y pues yo personalmente en estos temas de liderazgo. Como les decía Estela, esto es un esfuerzo grande que estamos haciendo en la universidad. Yo antes de introducir, digamos, el panel y presentarles a las personas que nos van a acompañar hoy, quisiera contarles un poco cómo llegamos a esto. Y pues resulta que hace un tiempo empezamos a revisar nuestra oferta de liderazgo al interior de la universidad y nos dimos cuenta que todas las facultades o muchas de las facultades tenemos algo que ofrecer sobre liderazgo, algo que decir sobre liderazgo y tenemos en algunas ocasiones enfoques disímiles, distintos, pero en otras ocasiones coincidimos con algunas visiones y no solo con el propósito de organizar, digamos, un poco esta oferta que tenemos y podernos complementar mejor, sino pues también con el ánimo de compartir esta información con ustedes y con la gente que está interesada y curiosa de los temas de liderazgo. Decidimos empezar a trabajar conjuntamente y a través de un ejercicio interdisciplinar, como dice el título de este webinar, empezamos a trabajar y el resultado inicial es este primer webinar, es esta primera conversación que queremos tener con ustedes sobre las diferentes visiones que tenemos al interior de la escuela, de la Universidad de los Andes, entre esas, por supuesto, la Escuela de Gobierno, pero también, como ya lo decía Estela al principio, tenemos a la Facultad de Administración, al Centro de Ética, a Educación, que hace un trabajo fantástico y ya nos lo contará uno de nuestros panelistas, también desde la Facultad de Ciencias Sociales, el enfoque que tiene Psicología y finalmente Ingeniería, que tiene un programa muy interesante que los invitamos también a conocer. Entonces ese es como el contexto y la idea y la génesis, digamos, de esta conversación que vamos a tener hoy. La metodología básicamente busca que ustedes escuchen alrededor de una pregunta que nos hemos planteado, digamos, alrededor de esta curiosidad que tenemos todos al final, y es qué va a pasar después de esta cuarentena y qué va a pasar en la pospandemia. Entonces, pensando en el futuro y pensando en lo que viene, les pedimos a todos nuestros panelistas que nos cuenten cuál es su visión, cómo lo ven, qué va a pasar después y desde su disciplina y desde su visión de liderazgo, qué viene después. Para eso cada uno va a tener 10 minutos. Yo les voy a presentar a cada uno de los panelistas cuando vaya a iniciar su presentación porque somos varios, son 6 personas las que van a hablar, entonces pues no quiero que se confundan entre las caras y los perfiles y vamos a estar durante todo las presentaciones recibiendo preguntas. La idea es que al final, con el apoyo del equipo que nos está ayudando, recogemos sus preguntas y abrimos como la conversación con nuestros panelistas. Entonces, para no quitar más tiempo valioso de las presentaciones, quiero arrancar presentando a Tatiana Rodríguez de la Facultad de Administración. Ella es profesora asistente de la Universidad de los Andes, tiene doctorado en educación en Oxford,
maestría en aprendizaje y enseñanza de la Universidad de Harvard y licenciatura en diseño industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Investiga el aprendizaje y desarrollo de adultos en el trabajo, además de liderazgo de cambio, florecimiento humano y ética de la virtud. El diseño y la pedagogía son algunas de sus pasiones y se esfuerza por combinarlas para crear experiencias de aprendizaje significativas. Es una maravilla tener a Tatiana con nosotros. Entonces, Tatiana, bienvenida y nuevamente los invito a que sus preguntas e inquietudes nos las escriban por el chat de preguntas y respuestas. Mil gracias. Muchas gracias, Beatriz. Me encanta estar con ustedes. Hola a todos y bienvenidos a esta conversación tan importante de pensar lo que estamos viviendo y sobre todo lo que se nos viene. Hoy vengo con una perspectiva de liderazgo desde la Facultad de Administración. Ahora Jesús les va a contar un poco de su modelo de ecosistema de liderazgo en donde todo esto se enmarca, pero es muy importante desde mi perspectiva entender el líder como un agente de cambio, una persona que adelanta cambio organizacional. Entonces, en este momento les voy a compartir mi pantalla para que vean una presentación. Les pido que por favor me confirmen, Beatriz, si la están viendo. Sí, señora, perfectamente. Bueno, entonces, como les decía, va a ser absolutamente importante y crítico que los líderes desarrollen aún más su capacidad de gestionar cambio. Por supuesto, lo estamos viviendo ya, pero lo vamos a seguir viviendo. Y el cambio va acompañado de dilemas éticos. Esto me encanta que Juni lo va a discutir ahora en más detalle más tarde, pero en el contexto de una pandemia, la necesidad de un líder de enfrentar dilemas éticos es mucho más relevante que lo que ha sido siempre. Y en los procesos de cambio organizacional, los dilemas, las contradicciones, las tensiones y las paradojas son especialmente intensas y seguramente eso es algo que nosotros todos estamos viviendo. Hay mucha tensión y hay muchos dilemas cuando tenemos que enfrentar cambio. Y esto es una de las cosas que estudio tratando de entender cómo ocurre el aprendizaje de las personas en el trabajo, y esta es una de las cosas que para las personas es muy difícil. Cuando uno le piden que cambie es muy duro, sobre todo si son cambios adaptativos, y esto estoy segura que Héctor probablemente les va a contar un poco más. Cuando son cambios adaptativos, se amenaza la esencia de quienes somos, la razón por la que somos valorados, cómo hacemos las cosas, cómo hemos ido construyendo nuestra identidad. Y por eso el cambio es una cosa tan costosa y tan dolorosa y tiene tantas implicaciones a nivel de aprendizaje de las personas. Entonces, el cambio es, por supuesto, muy duro para las personas que están en una organización, que son liderados, pero el líder también, al tratar de ejercer, de adelantar cambio y enfrentar cambio, él mismo tiene que lidiar con estos dilemas y con estas tensiones y con estas dificultades. Y este es un ejemplo de una participante de una de mis investigaciones, y ella nos cuenta cuando tiene, por ejemplo, que recortar su equipo. Y eso es una cosa que muchos de ustedes seguramente están viviendo en esta época, decisiones verdaderamente difíciles, decisiones en donde hay que escoger entre dos males. Y ella dice, llevaba liderando mi equipo por tan solo un año cuando tuve que cortarlo un 25%, y esto fue lo más duro, porque para ella esto significaba enfrentar temas de identidad. Era una persona empática, era una persona que le importaba a su equipo y tenía que enfrentar estas conversaciones difíciles, y decía, esto es muy doloroso, pero tengo que tratar de separar. Y el líder muchas veces se ve en ese conflicto de tener que separar sus emociones y su esfera de su vida personal con lo que demanda de él el trabajo, o de ella el trabajo. Y esto es otra gerente que dice, ¿qué significa el cambio a nivel personal? La gerente se pregunta en una conversación con un grupo de líderes grandes sobre los retos de implementar cambio en la organización, y ella dice, es que se espera que salgamos y vendamos la idea, que nos subamos al bus, pero al mismo tiempo necesito hacer sentido todo esto, necesito procesarlo yo también. A mí me afecta y necesito lidiar con eso primero. Y entonces los líderes van a enfrentarse a demandas de cambio que los va a poner en esa coyuntura de tener que enfrentarse ellos mismos a las amenazas de identidad que están sufriendo, a los aprendizajes que son necesarios, y al mismo tiempo a subir a la gente en el bus para que todos entonces estemos en este nuevo mundo con las nuevas demandas que esto está trayéndonos. Entonces, el líder de hoy en día y el líder en el mundo post-pandemia es un líder que debe entender el costo del cambio para la gente. Y también le va a servir a entender cuáles son las fuentes de resistencia. Cuando dices que la gente no quiere cambiar, es que están acomodados, es que no quieren aprender. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esa resistencia? No es tan sencillo, no es que la gente sea perezosa o que la gente no quiera aprender o que la gente no se le quiera medir al reto.
Es que es cuando pedimos cosas sencillas que parecen sencillas desde el punto de vista de la organización, sencillamente tenemos que instalar un nuevo sistema, tenemos que cambiar un proceso. En realidad, para las personas hay una cantidad de cosas detrás que tienen que ver con quiénes son y cómo se ven. Entonces, cuando el líder entiende esto, lo ayuda a navegar mejor el cambio y ayudar a las personas a navegarlo mejor. Entonces, en mi investigación he mirado cómo enfrentan los gerentes esas tensiones y contradicciones y los dilemas éticos que están involucrados en el cambio. Y encontré que hacen muchas cosas. Encontré como 27, les voy a dar ejemplos. Y algunas de estas, de hecho, tienen una connotación ética importante. A veces los líderes tienen que ser un camaleón y ver cómo juegan el juego político. A veces dividen y reinarán. A veces implica que rompan reglas. A veces necesitan apoyarse en la perspectiva de otros y también exhibir comportamientos virtuosos como la humildad. Todas estas cosas las hacen cuando están en momentos de tensión para adelantar cambio, para enfrentar las demandas de cambio que vienen para ellos. Pero ¿qué podemos encontrar de todo este caos de cosas que puede hacer un líder cuando enfrenta cambio y cuando está tratando de adelantar cambio en su organización? Y encontré que esas estrategias se podían ordenar en 4 categorías, y esto es el mensaje que me gustaría dejarles para que ustedes vean bien este cuadrante y vean cómo lo pueden usar en su propio ejercicio de liderazgo. Las personas, cuando enfrentan demandas de cambio que son costosas para ellos, pueden o adaptarse, muy bien, súper, aprenden, se adaptan, o aguantan, que es una posición muy dolorosa. También pueden tratar de amansar la demanda o pueden abandonarla. Les voy a contar rápidamente en el momento que me queda. Cuando una persona aguanta es cuando empieza a sufrir lo que llamamos burnout. Está muy frustrada en su trabajo porque no encuentra la manera de hacerlo. Está estresada, le quita el sueño, no es una situación chévere. Si se adapta, pues es muy bueno porque puede que le cueste, pero finalmente logra enfrentar la demanda y está bien. Cuando amansa, es un momento en el que dice, yo no voy a cambiar, no voy a hacer eso, pero voy a negociar para que la organización me acepte como soy. Y en los otros casos puede que abandone. Entonces encontramos deserción, encontramos personas que deciden que este reto no es para ellos, que lo dejan la organización. Para que ustedes vean más ejemplos de este tipo de cosas que implica, yo les invitaría a que vean un video y les puedo compartir más tarde el link o que se comuniquen conmigo y les puedo contar cómo se ve esto. Pero es muy importante que sepamos de qué depende que una persona haga cualquiera de estas 4 cosas en la organización. Y hay 2 factores, los recursos y la flexibilidad de la persona para cambiar. Y los recursos es donde el líder tiene una gestión importantísima que hacer. Y en los recursos encontramos darle poder a la persona. También podemos encontrar el coaching, podemos encontrar el entrenamiento, el apoyo de pares. Entonces, este mapa nos ayuda en este mundo en el que vamos a tener que enfrentar tantas demandas de cambio, a entender mejor a nuestras personas y a usarlos para mapearlos. ¿En dónde está cada una de las personas de mi equipo? Y si entiendo en dónde está, entiendo por qué está sufriendo y de pronto cómo puedo destrabarlo para que entonces se adapte o para que entonces avance, si eso es lo que queremos. Hay cambios que de pronto no queremos enfrentar y más bien queremos una situación gana-gana en la que encontremos una alternativa creativa. Beatriz, cuéntame un poco cómo voy de tiempo. Creo que se me está acabando. Se te está acabando, entonces, pero dale, cierra, no hay lío. Los voy a dejar sencillamente con esta idea, que se acuerden del costo que es para las personas enfrentar cambios de gran orden y el papel que tiene el líder, tanto para mirarse a sí mismo y ver qué lo está bloqueando, como para entender a su gente y mirar con una lupa qué puede estar bloqueando los procesos de cambio de cada uno de mis individuos, liderar desde la empatía y contar con más recursos para que la gente pueda moverse adelante y podamos enfrentar esta crisis. Con eso entonces los dejo y les voy a compartir el video para que aprendan un poco más de este modelo. Tatiana, mil gracias. Perdón que los voy a presionar un poquito. No les advertí esto al principio a los participantes, pero me van a ver de pronto haciendo un poquito de muecas, pero es para decirles a nuestros panelistas cuando ya se les está acabando el tiempo. La idea es que podamos tener una visión general de todas las propuestas, digamos, de liderazgo de la universidad y posteriormente podamos tener una conversación. Entonces, por eso queremos ser un poco estrictos, digamos, con el manejo del tiempo. Entonces, para continuar con nuestra conversación, quiero invitar a Jesús Antonio Muñoz, que suena muy formal, nosotros le decimos Chucho en la casa. Lo voy a presentar, él es psicólogo de la Universidad Javeriana, magíster en dirección universitaria de la Universidad de los Andes, especialista en administración,
Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad de los Andes también, y actualmente es profesor de la Facultad de Administración, hace ya varios años, es cofundador y coordinador académico del programa de educación ejecutiva Alta Dirección en Gestión y Liderazgo Estratégico, que seguro muchos de nuestros participantes hoy en este webinar conocen. Entonces le voy a dar la palabra a Jesús y nuevamente los invito, como siempre, a que sigan dándonos nuestras preguntas y respuestas en el chat, y como dijo Tatiana, les vamos a compartir por aquí el link del video. Pues muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo especial para todos los que están aquí con nosotros hoy. Y quiero compartir en la línea de lo que estaba mencionando Tatiana, nuestra opción, nuestra mirada en estos tiempos de pandemia y los retos de liderazgo que tenemos frente a la pregunta de qué retos a futuro plantea la coyuntura derivada de la pandemia para los diferentes tipos de liderazgo. Lo que nos une son muchas miradas, muchas manos, pero en el fondo liderar. ¿Y qué entendemos por liderazgo en la facultad y especialmente en educación ejecutiva? Entendemos el liderazgo como una capacidad natural que tenemos todos los seres humanos, que nos permite transformar toda la percepción e interpretación que tenemos de la realidad y la realidad misma. Es decir, como decía Tatiana, nos convierte en agentes de cambio, con el propósito de movilizar nuestro nivel de desarrollo tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y esto nos condujo desde hace más de 25 años a pensar el liderazgo en un ecosistema que empieza por liderarse a sí mismo, que continúa en liderar con otros, insisto, con otros, no a otros. Liderar el trabajo, liderar la comunidad, construir futuros para nuevamente seguir liderándonos a nosotros mismos. Es decir, ese es el liderazgo como capacidad. Ahora, ¿cuáles son los elementos que en este momento son claves para el liderazgo de sí mismo? El primero, quizá con una fuerza importante, ser íntegro, vivir con sentido y pasión, ser responsable y ser resiliente. Esto nos plantea un primer gran reto, que es incrementar el nivel de conciencia de nuestra identidad y de nuestro potencial. Desde esta perspectiva, liderar con otros nos conduce a ser asertivos, a ser solidarios y a trabajar en equipo. Y eso nos genera un segundo gran reto, que es desarrollar al máximo todo el potencial posible que tienen los equipos. Liderar el trabajo nos conduce a pensar estratégicamente, a pensar creativamente, a poner todos los prefrontales a funcionar y a tomar decisiones viables y efectivas. Y eso conduce a un siguiente reto, que es transformar los supuestos que tenemos sobre el trabajo para tomar decisiones efectivas. Liderar la comunidad genera la comprensión de la realidad, la generación de las redes colaborativas y la resolución de los conflictos desde la comprensión. Y entonces viene un cuarto reto impresionante, que es generar redes colaborativas e inclusivas en todas las comunidades. Y construir futuros. Y en la construcción de futuros debemos gestionar el cambio, debemos gestionar el conocimiento y debemos aprender continuamente. Si ustedes se dan cuenta, es un círculo, nos da un reto quinto, el quinto reto, que es impulsar la creación de nuevas realidades mediante el aprendizaje continuo. Y esto nos genera un círculo virtuoso que en síntesis nos da estos 5 grandes retos para nosotros los líderes. Y esa es una decisión que está en nuestras manos, que es posible realizar y que tenemos el compromiso de realizar para que de verdad esta experiencia que estamos viviendo genere los aprendizajes que nos hagan mejores seres humanos, mejores miembros de comunidades e indudablemente mejores protagonistas de un mundo distinto que tiene una visión integral e interconectada. Por esa razón, para incrementar esta capacidad, es indispensable ser maestros del contexto. Y quiero detenerme un segundo acá. La maestría del contexto
es el eje que articula el liderazgo de los seres humanos. Es la capacidad de estar atentos, de explorar, indagar, de aprender y de crear. Pero es imposible crear si previamente no estamos muy atentos a lo que nos está sucediendo. ¿Dónde hemos estado trabajando esto desde hace varios años en la universidad y en particular en educación ejecutiva? En el programa que mencionabas tú, Beatriz, que tuve la fortuna de crear hace 22 años, que es la Alta Dirección en Gestión y Liderazgo Estratégico. Más de 3.000 gerentes y ejecutivos de Colombia y fuera de Colombia haciendo el recorrido por este ecosistema de liderazgo. Y la Red de Liderazgo Juvenil, un proceso que en este momento cubre más de 52.000 muchachos en estados de alta vulnerabilidad y alto riesgo en Colombia y Guatemala, y convirtiendo a estos muchachos en condiciones de prostitución, de bandas criminales, etcétera, en agentes de cambio en su comunidad y en la sociedad. Por eso, mis queridos amigos, el reto del líder es transformar. Y la manera de hacerlo es leyendo permanentemente el contexto, involucrándose, incluyéndose, no excluyéndose. Beatriz y grupo, mil gracias. Espero haber dado con el tiempo exacto que me habías dado. Muy juicioso, muchas gracias Jesús, porque estuvo súper bien el tiempo y creo que eso nos da espacio para que la gente pueda seguir haciendo sus preguntas y se las podamos responder al final de esta charla. Voy a continuar y ahora voy a invitar a Juni Montoya. Juni es abogada y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, doctora en Educación de la Universidad de Illinois, profesora titular y directora del Centro de Ética Aplicada, y esa es la razón por la que Juni nos acompaña hoy en su calidad de directora del centro. Entonces te doy la palabra, Juni, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes a todos. Encantada de estar en esta conversación interdisciplinar y contarles pues cuál es nuestra perspectiva de estos temas desde el Centro de Ética Aplicada y cómo los estamos abordando. Fundamentalmente quiero contarles algo sobre el centro y entrar inmediatamente en los temas de nuestra comprensión de los retos éticos del liderazgo y particularmente en el contexto de la actual crisis. Básicamente el Centro de Ética Aplicada pues es una unidad que funciona desde el año 2014 y pues quería compartirles que es una unidad de carácter interdisciplinario que busca promover la reflexión ética en todos los ámbitos de actividad misional de la universidad. Esto quiere decir que nosotros trabajamos en docencia, en investigación, en cultura institucional y en proyección social. Una actividad como esta es una oportunidad de proyección social de lo que hacemos. Entendemos la ética como algo transversal a todos los ámbitos de acción de la universidad y también transversal a todas las disciplinas y profesiones con las que la universidad trabaja. Y eso me parece importante porque creo que eso es parte de lo que justifica esta conversación, ver la transversalidad de la ética en un tema como el liderazgo y en el contexto de crisis. De manera general, nuestro punto de partida en relación con el liderazgo es que no podemos hablar de buen liderazgo si no estamos hablando de un liderazgo que es efectivo y ético a la vez. Algunas personas a veces enfrentan la efectividad a la ética, como que para ser efectivo tengo que hacer cosas poco éticas, o si soy ético no voy a ser efectivo. Para nosotros el punto de partida es que hay una conexión inextricable entre ética y efectividad. Mientras más comprendamos esa conexión, más fácilmente vamos a entender qué es eso que llamamos buen liderazgo. Un ejemplo, Chucho habló de la integridad. Y claramente, si vemos la integridad como una cuestión de congruencia entre valores y comportamientos, esa integridad es necesaria para ser efectivo. No solamente es como un que tiene el líder, sino que no va a poder ser líder porque sin integridad es imposible modelar el comportamiento, inspirar una visión compartida, promover la actuación de otros. Si queremos ser efectivos, tenemos que ser íntegros. Luego, esa conexión se ve aquí claramente ejemplificada. Retos del liderazgo, pues son muchos. Desde el punto de vista ético, ¿cuál creemos nosotros que es como el principal? Un punto de partida también en relación con esto es que no se trata de que los que hacen las cosas mal son psicópatas o sociópatas
y que los que hacen las cosas bien son santos altruistas. Partimos de que los líderes somos personas comunes y corrientes. La mayoría de los líderes no son carismáticos o transformadores necesariamente, aunque deberían serlo según lo que aprendimos de las presentaciones anteriores, pero lo que son normalmente son hombres y mujeres, muchas veces están reflejados como hombres, por eso me parece importante poner aquí la posibilidad de que fueran todas mujeres, que toman decisiones y a veces en la toma de esas decisiones se cometen errores volitivos, emocionales, morales, cognitivos. Por eso lo que creemos que hay que fortalecer, y es desde lo que trabajamos en el Centro de Ética, es la capacidad de toma de decisiones para que los líderes tomen mejores decisiones desde el punto de vista ético. Creemos que esa es una capacidad que se puede desarrollar y por eso nuestra aproximación desde el Centro de Ética es la de abordar estos problemas como temas de herramientas para la deliberación. Es decir, aportarle a las personas herramientas para que tomen mejores decisiones. ¿Y qué son esas herramientas? Obviamente no se las puedo explicar aquí, pero es lo que nosotros trabajamos en nuestros cursos, es dotar a los participantes de distintos criterios que han venido siendo trabajados desde la filosofía, desde la psicología, algunos desde el sentido común, que son versiones, digamos, de bolsillo de esas teorías. Lo que nosotros hemos hecho es extraer la esencia de estas teorías para convertirlas en herramientas para pensar. Y lo que hacemos con nuestros participantes es ejercicios de toma de decisiones, de deliberación y de toma de decisiones que les permita tomar decisiones mejores desde un punto de vista ético, es decir, decisiones que se puedan justificar desde un punto de vista ético. Desde esa visión compartimos también lo que se ha dicho antes, como que los líderes no son unas personas que tienen una función específica en una organización, sino que todos somos líderes y en el campo de lo ético, cualquiera de nosotros está en capacidad de ser la persona que hace la pregunta que le hace caer a los otros en cuenta de que de pronto estamos tomando una decisión sesgada, de que de pronto estamos excluyendo a un grupo de la toma de decisiones, de que de pronto estamos afectando a unas personas con las decisiones que se están tomando. Incluso puede ser la persona que en un determinado momento dice, no, yo no hago eso. Puede ser que esté recibiendo una orden, pero por encima de esa orden está mi profesionalismo o mi código de ética o mi compromiso con unos ciertos valores. Desde ese punto de vista, cualquiera de las personas en una organización o en un contexto específico puede ejercer ese liderazgo ético si tiene las herramientas de elección, es decir, si tiene la capacidad de informadas y en un determinado momento orientar, incluso reorientar una decisión o una serie de decisiones en una organización. Desde ese punto de vista no pensamos que haya expertos morales, sino que todos podemos cumplir ese rol. Ya entrando a la perspectiva de la pandemia y de la pospandemia, si es que llegamos a ella, pues uno de los temas que creemos que es relevante tener en cuenta es que la pandemia nos recuerda que hemos estado pensando que el único progreso era el progreso científico y tecnológico, y en estos momentos nos damos cuenta que sin desarrollo humano y moral no va a haber progreso, y que necesitamos dar un paso en ese sentido, un paso colectivo enorme. Se han planteado muchísimas preguntas que muestran los dilemas éticos de esta pandemia. No es tan fácil en este contexto, por ejemplo, saber de qué lado está el bien común, cuáles son las medidas que van a beneficiar más a la sociedad, cuántos fondos destinar a pelear con el virus, si los costos que estamos asumiendo para protegernos son justificables o qué cambios de vida nos están implicando, si estamos dispuestos a ceder nuestra intimidad, nuestra privacidad para sentirnos protegidos. Cómo se asignan los bienes en circunstancias de escasez. Esos han sido dilemas que siempre han estado ahí, pero que se hacen presentes en momentos como este. Y pues en algún momento se ha planteado que lo que los países están haciendo son verdaderos experimentos sociales, es decir, un país está tomando la decisión de guardar a todo el mundo, otro país está diciendo salgan pero con precaución, sean responsables, y en realidad son decisiones que se están tomando en total incertidumbre, no sabemos cuáles son las consecuencias. Lo vamos a saber ex post, cuando contemos muertos y digamos este país le fue mejor que a otro. Eso es muy grave desde un punto de vista ético y requeriría muchísima deliberación colectiva, y ahí es donde uno esperaría que nuestros líderes estuvieran en capacidad de deliberar sensatamente para tomar esas decisiones. Tenemos entonces que preguntarnos en este contexto
a los medios cuando las consecuencias no son solo económicas, cuando las consecuencias se dan en vidas humanas o en trabajo o en salud mental, en tantas consecuencias que se están dando de las decisiones que se están tomando. Y evitar irnos en modo automático al pensamiento que solamente calcula costos y beneficios. La reflexión ética precisamente lo que nos permite es orientar estas discusiones desde el punto de vista de los valores y hacer explícitos, por ejemplo, cuáles son los valores que están en esas consideraciones de costo-beneficio. No puedo entrar, digamos, a profundizar en cada uno de estos temas, pero deberíamos estarnos preguntando qué es lo que nos está enseñando esta pandemia y pensar qué tipo de decisiones vamos a tomar a futuro, si vamos a ser más responsables, si vamos a ser más humanos, si vamos a ser más conscientes de la unión de nosotros, qué vamos a cambiar en nuestra forma de funcionar, en nuestra forma de comunicarnos, si vamos a seguir con el mismo ritmo de vida, si lo que estamos esperando es salir de la pandemia para volver a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes. Muchos dicen que no, pero no es tan obvio que estemos desarrollando la capacidad de tomar mejores decisiones si no lo hacemos explícitamente. Esa es como la invitación de nuestra parte, es abordar estas preguntas de manera explícita, reflexionar usando las herramientas de liberación ética y pensar cuál sería un mejor futuro cuando hayamos superado esta crisis. En estos momentos, más que nunca, la responsabilidad de un líder ha de recaer en la creación de una cultura organizacional en donde los valores propuestos sean consistentes con la aplicación de esos valores en la práctica. Creemos que tomar decisiones justas, conscientes y responsables puede costarnos años de experiencia y aprendizaje, pero el pensamiento ético cuenta desde hace tiempo con criterios de análisis que siguen siendo guías útiles a la hora de tomar mejores decisiones. Aristóteles dijo cosas que nos pueden ayudar a tomar decisiones en el siglo XXI. Así a los estudiantes les parezca que sus libros son muy viejos, nosotros creemos que sus ideas están plenamente vigentes y que nos ayudan a tomar buenas decisiones en este momento, y esa es nuestra invitación. Pues cierro con una publicidad no política, pero sí pagada, porque precisamente en este momento estamos ofreciendo el curso de toma de decisiones en el contexto de la empresa que inicia la próxima semana. Gracias. Juni, mil gracias. Muchas gracias por tu manejo del tiempo, porque estuvo fantástico también. Nos permite continuar así como muy juiciosos con los demás panelistas. Le voy a dar paso ahora a Héctor Hernández. Él es de la Escuela de Gobierno del Centro de Liderazgo Público. Es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana y máster en políticas públicas de la Universidad de Michigan, y ha sido profesor de liderazgo en pregrado y posgrado de la escuela desde hace ya muchos años. Tiene amplia experiencia en estos temas, así que lo invitamos, Héctor, buenas tardes, a que nos cuentes tu visión de este tema. Muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes para todos. Gracias a mis colegas, gracias a las personas que tuvieron esta gran iniciativa de encontrarnos para compartir nuestros aprendizajes y poder aprender unos de otros. Gracias por la presentación. En mi caso, pues, como Beatriz comentaba, yo soy profesor de la Escuela de Gobierno, pertenezco al Centro de Liderazgo Público y mi misión es crear espacios de aprendizaje para desarrollar habilidades de liderazgo dentro de los cuales yo soy normalmente el que más aprende. Entonces, esencialmente, y respecto a la pregunta que nos proponen para esta charla, quisiera comenzar hablando de algunos de los retos que ha presentado esta pandemia y seguramente presentará la pospandemia para el sector público. Bueno, quiero asegurarme que están viendo bien y están oyendo bien. Beatriz, ¿me confirmas? Sí, perfecto. Te vemos, te oímos y la presentación está bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo pensando en esta presentación y analizando pues varios de los temas que yo constantemente abordo en mis clases, llegué a la conclusión que lo más retador de este momento es contener la complejidad. Ya algunos de mis colegas hablaron de la gran incertidumbre que genera esta situación. Acabo de pillar un error de ortografía, discúlpenme. Pero en el fondo, uno de los grandes retos para mí del sector público es contener esta complejidad, todo lo que está pasando, porque estamos frente a un problema muy sistémico que a todos nos afecta, pero que además cambia constantemente, cambia en cuestión de horas. A todos nos afecta, pero no a todos nos afecta de la misma manera. Hay por ahí circulando una metáfora muy interesante que dice que estamos todos en la misma tempestad, pero en diferente barco.
Esto tiene que ver con las inequidades, tiene que ver con las diferentes situaciones particulares de cada sector, de cada persona, etc. Este problema o este reto tiene unas dimensiones técnicas muy grandes que requieren los ejercicios de autoridad que hemos visto en muchos de nuestros gobernantes, aquí particularmente de nuestro presidente y de nuestra alcaldesa en Bogotá, que han tenido que ejercer su autoridad de una manera muy contundente, muy rápida y, como decían también algunos de mis colegas, pues asumiendo algunos riesgos y tomando también algunas decisiones que tienen que ver con la ética. Requieren muchos recursos, toda la parte médica de la que estamos en este momento haciendo uso y que nos ha ayudado tanto, asimismo los recursos para algunas clases más desfavorecidas que se están en este momento requiriendo y demás. Pero también tienen unas dimensiones adaptativas, lo mencionó Tatiana al principio, dimensiones adaptativas que requieren grandes aprendizajes y grandes, en ese caso es donde el liderazgo que nosotros promovemos es donde tiene más utilidad, más uso, que es el apoyar esos procesos de aprendizaje. Asimismo, relacionado con el título, exige una amplia capacidad de contención de las personas en autoridad y que están ejerciendo liderazgo. ¿Qué características tiene este liderazgo? Para nosotros es un liderazgo que genera un gran aprendizaje, genera grandes oportunidades de aprendizaje. ¿Y cómo lo hace? Primero pone el bien común en el centro. Realmente de lo que se trata esto es de que nos pensemos dentro del sistema del que seamos parte, si es un sistema de ciudad, de país, de comunidad, etcétera, que pongamos el bien común en el centro. ¿Cómo cada uno de nosotros es responsable de aportar para ese bien común? Requiere diagnósticos escrupulosos. Es similar a decir que, como decía uno de nuestros colegas, que hay que ir a ver cómo están las personas, hay que encontrar sus necesidades, hay que encontrar sus narrativas, qué se están diciendo sobre la situación y entenderlos con un altísimo grado de empatía y de compasión, poderlos entender sin juzgar. Ese es uno de los grandes retos al cual también yo me enfrento todos los días. ¿Cómo hago para poder entender una situación y entender al otro sin juzgarlo? Ese es uno de los grandes dilemas que el liderazgo también propone. ¿Cómo entender las situaciones sin necesariamente juzgar a las personas que están involucradas? Esta propuesta de liderazgo también interviene el sistema humano por algo que llamamos el desequilibrio productivo. Es decir, es desequilibrar, es hacer las preguntas, como Juni proponía, las reflexiones que debemos hacerle a las personas, puede ser en un momento determinado o pueden ser a lo largo de un tiempo, y puede que nos genera desequilibrio, que nos desencaja, que nos pone a reflexionar e incluso nos genera incomodidad, que puede ser colectivo, es decir, hacernos preguntas como comunidad, o individualmente, hacerme preguntas yo mismo que me van a llevar a una reflexión que muchas veces me hace caer en cuenta de que lo que yo estoy haciendo tiene un impacto que seguramente del cual yo no era consciente. Es una propuesta que también honra las pérdidas. Honra las pérdidas, Tatiana hablaba, los cambios exigen muchas cosas de muchas personas y para muchas personas esos cambios implican pérdidas, que pueden ser pérdidas económicas, pueden ser pérdidas sociales, incluso en esta situación, pues muchos de nosotros hemos perdido esa parte social, muchos de nosotros también hemos tenido pérdidas económicas y otro tipo de pérdidas que inclusive son más difíciles de detectar y depende de cada individuo. Esta propuesta también requiere, como lo decían algunos, una actitud experimental, mucha humildad y sobre todo vulnerabilidad de parte de quien está ejerciendo ese liderazgo, porque también nos debemos entender y ver como seres humanos que somos, que también tenemos que ver con esta situación, que también nos afecta y ser conscientes de cómo esto que está pasando nos afecta de manera que podemos actuar teniendo conciencia o haciendo conciencia de nuestras emociones y de nuestras propias vulnerabilidades. También es una propuesta arriesgada en muchos casos porque implica que voy a poner en estados de desequilibrio a personas o a comunidades y puede que esas personas pues reaccionen ante lo que yo les estoy proponiendo o ante lo que yo estoy haciendo. Eso también explica pues muchas de las situaciones que están pasando hoy en día en donde algunas personas o algunas comunidades están reaccionando a lo que está pasando. ¿Cuáles son los retos que veo yo para la cotidianidad? Pues primero es mantener una conciencia del otro, mantener una conciencia, incluso si estoy aquí en mi casa, pues mantener una conciencia de lo que esta situación está teniendo
el impacto que está teniendo en mí, en mi esposa, en mis hijos, tal vez en mis vecinos, y ser en ese sentido mucho más compasivo, como decía, mucho más empático con lo que están pasando otros. Pasar de los ecosistemas a los ecosistemas, de los que hablaba Chucho. Y finalmente, muy basado en lo que Juni mencionaba, la ética del cuidado. ¿Qué estoy cuidando o descuidando en un determinado caso? Ser consciente que si descuido una parte de mi familia puede que descuide a otra, que si descuido, en el caso que tenemos ahorita los dilemas éticos que se nos están presentando, si cuido la economía puede que descuide la salud y viceversa. Y ahí hay unos retos muy interesantes que nos propone esta situación actual. ¿Qué perspectivas veo? También, como algunos de mis colegas me decían, estos cambios normalmente van a ser a muy largo plazo. Van a requerir una corresponsabilidad. En algún momento las autoridades van a tener que delegar algo de esa responsabilidad en nosotros los ciudadanos. Vamos a tener que ser nosotros los que tomemos las decisiones día a día sobre cómo nos cuidamos. Y eso alrededor de lo que yo llamo una pedagogía ubicua. Es decir, en todo momento y en todo lugar van a haber oportunidades de aprendizaje que para muchos de nosotros puede que no, que pasen desapercibidas, y seguramente habrá otra persona cerca que va a tener el valor o la confianza o incluso va a reaccionar y me va a hacer caer en cuenta, oye, lo que estás haciendo en este momento no es lo más adecuado. Y ahí tendremos que ir adaptándonos para poder adoptar, para poder utilizar esas herramientas que nos van a presentar los momentos para aprender. Implica también en algunos casos tener conversaciones cruciales y valientes en todo nivel, es decir, a nivel macro, a nivel país, entre países, entre sociedades, entre ciudades, entre comunidades. Vamos a tener que hablar directo en muchos casos y podernos decir las cosas de manera respetuosas, pero podernos decir las cosas que necesitamos escuchar. Y un tema súper importante para mí es que estos modelos de la pospandemia van a requerir incluir todas las voces. Ese es uno de los grandes retos que yo veo a futuro del sector público, es cómo generar mecanismos en donde realmente todas las voces se escuchen, todas las voces tengan representación, todas las voces puedan expresar cuáles son sus necesidades y como comunidad, como conjunto, como país, como sistema, poder suplir, poder escuchar, poder suplir las necesidades de esas voces. De manera que con esto termino. Mil gracias nuevamente a todos. Beatriz, creo que me sobraron ahí un par de minutos que los cedo para el espacio de preguntas. Muchas gracias. Espectacular. Sí, señor, te sobraron como 30 segundos. Ya te había hecho la seña de un minuto, pero mil gracias porque de verdad nos sirve un montón para la conversación posterior. Gracias. Ahora quiero presentar a Ángela Molano, de la Facultad de Ciencias Sociales. Ella es psicóloga y especialista en gerencia de recursos humanos de la Universidad de los Andes. Docente del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, en cátedras relacionadas con psicología organizacional y procesos de gestión humana, pero pues ha estado a cargo del proceso de temas de liderazgo transformacional en psicología y por eso también nos está acompañando así hoy. Así que Ángela, bienvenida. No se te escucha, tienes que abrir tu micrófono. Ya, déjame pillar. Listo, ahí te oímos. No, se te volvió a caer, qué pena. ¿Hiciste algo? Hola. Ahí. Creo que tenía los audífonos y creo que me van a quedar sin audífonos. Listo, perfecto, ahí te oímos muy bien, gracias. Les decía que muy complacida de estar con todos ustedes hoy, compartiendo este tema que me apasiona y sospecho que también a ustedes les apasiona y por eso todos están aquí. Quiero compartir aquí una presentación que me va a acompañar. ¿Ya la están observando? La estamos viendo, porque si la puedes poner en modo pantalla completa la vamos a ver mejor, pero ya estamos viendo tu PowerPoint. Se me perdió la pantallita. Muy bien. Mientras aquí cuadramos la imagen para que se proyecte. Listo. Desde la psicología, yo considero que hay 3 retos que son bien interesantes. El primero tiene que ver con afianzar el valor de lo humano. Hay una trampa permanente que yo creo que se acentúa por estos tiempos y es darle mucho más valor a lo material, a lo económico, y en ese proceso corremos el riesgo de restar valor a procesos humanos.
En este momento estamos en una contingencia en la que se pone a prueba, yo creo que todo lo hemos vivido y a nuestro alrededor sucede, se pone a prueba nuestro sistema de creencias, de motivaciones, de emociones. Y es que entender esta afectación es fundamental porque es la única manera de poder intervenir sobre esos procesos psicológicos. Y considero que ahorita toma una especial importancia, es como un llamado urgente, porque si nos ponemos a pensar, son las emociones, las creencias, las motivaciones las que fundamentan nuestras acciones, nuestras decisiones, y son precisamente esas acciones y esas decisiones las que nos van a abrir nuevas perspectivas. Entonces es un llamado urgente. El segundo reto está muy ligado a ese primero. De hecho, yo creo que ese primero es como el eje y el núcleo de lo que voy a compartir con ustedes. El segundo tiene que ver con fortalecer el liderazgo propio, y esto está muy ligado a que mis compañeros panelistas a lo que han llamado integridad. Es ese llamado a ser coherente en nuestras acciones con nuestros valores. Y también miren aquí cómo es de importante el que ese propósito, eso que nos mueve, ese motor, lo tengamos muy presente y que sea lo que no nos permita desencaminarnos, que nos permita seguir esa línea frente a eso con lo que soñamos sin renunciar a nuestros valores. El tercer reto, igual muy ligado a los dos anteriores, es asumir ese liderazgo de otros. Tiene que ver con encontrar ese privilegio, esa delicia. Yo creo que todo, cuando lo vivimos, porque todos lo vivimos, esa posibilidad de influir sobre otros, reconozcamos que es un gran privilegio, pero más allá del privilegio quizás esa responsabilidad tan grande y cómo esa responsabilidad nos invita a hacerlo bien. Y hacerlo bien es asegurarnos que a partir de esa influencia que generemos, el otro sea mejor, que reciba beneficio, que se pueda fortalecer a partir de la forma como nosotros interactuamos con esas otras personas. Son entonces los retos que encuentro que plantea esta coyuntura. Las características en realidad no son distintas por tratarse de una etapa atípica. Las características son las mismas en cuanto a inteligencia emocional, pensamiento, gestión, acompañamiento, ¿sí? Ahora, lo que sí sucede es que en algunas de estas dimensiones hay características que aparecen y que toman especial importancia, especialmente en cuanto a inteligencia emocional. Aquí, siguiendo el modelo de Daniel Goleman, que plantea unas dimensiones, 4 dimensiones exactamente, algunas intrapersonales mías y otras interpersonales de mi relación con otros. Hay unas características particulares que yo que quisiera resaltar. Por ejemplo, desde la autoconciencia aparece el tema de las creencias. Una característica muy importante de un líder es asegurarse de que está legislado, de que su legislación personal está fundamentada en creencias habilitantes. Hay creencias en las que nosotros mismos no caemos en cuenta que están ahí y están saboteando lo que son nuestros sueños, están saboteando lo que son nuestros objetivos. Aquí la invitación es a asegurarnos de que nuestra vida está legislada por creencias que son habilitantes, creencias que no nos bloquean, sino todo lo contrario, que nos generan confianza y que de ahí se derivan percepciones, emociones, acciones que son totalmente ligadas a lo que queremos para nuestra vida. Y aquí, en cada una de esas dimensiones, yo pensé, bueno, yo que les cuento sobre algo que les sugiero, y en cada una de estas les quiero sugerir algo. Entonces aquí yo coloqué, ¿qué puedes hacer? Aquí es gestionar las creencias, gestionarlas. Esto puede parecer que es muy simple y es una regla fácil, quizá no es tan fácil, pero es posible, ¿sí? Es gestionar creencias asegurándonos que de ahí se deriven creencias habilitantes. Por ejemplo, si mi creencia es que yo no puedo manejar la incertidumbre en momentos de crisis, pues aquí, ¿cuál es el llamado? A reformularla. ¿Cuál sería una reformulación? Decir, bueno, la crisis y la incertidumbre para mí son atractivos porque me invita a cambiar, me invita a renovar lo que yo hago, ¿sí? Cuando yo cambio la creencia, cambia mi emoción, y cuando cambia la emoción, cambia la acción. Entonces, es pensar que sí es posible y cambiar esos autodiálogos que tenemos.
Desde la gerencia de sí mismo aparece la resiliencia, que es un atributo, es una característica de la que también han hablado mis compañeros panelistas. Es una condición fundamental, es esa capacidad de afrontar la realidad y poderla afrontar manteniendo el equilibrio, incluso sacando una buena partida, incluso creciendo, incluso desarrollando aún más el potencial. Y aquí en resiliencia quiero compartir atributos. Cuando uno habla de resiliencia hay mucha literatura interesante. Quiero proponer 3 aquí bien interesantes. Uno, el optimismo, que lo propongo yo como esa capacidad de iluminar la mente nuestra visualizando prosperidad. Una segunda, que es fundamental, es no perder de vista nuestro propósito, nuestro motor. ¿Sí? Que eso sea lo que nos permita avanzar. Hay un autor que es Viktor Frankl, que les recomiendo muchísimo, neuropsiquiatra austriaco, que sobrevivió Viktor Frankl al holocausto nazi. Aquí hay una frase que me gusta mucho de él, dice: la vida nunca se torna insoportable por las circunstancias, sino por la falta de sentido y propósito. Un tercer atributo es proactividad. ¿De qué se trata? De actuar y asumir responsabilidad sobre aquello que depende de mí. Es identificar. Hay cosas que no dependen de mí. Por ejemplo, la pandemia no depende de mí que haya aparecido o que desaparezca. Pero la forma de actuar frente a la pandemia sí depende de mí. ¿Sí? Y aquí quiero compartir otra frase de Viktor Frankl. Quiero dejarlos provocados de que lo lean porque es un excelente autor. Él dice: si no está en tus manos controlar la situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la manera como la afrontes. Y es una gran realidad. Hay cosas que yo no puedo cambiar, pero sí puedo cambiar la actitud frente a estas cosas. Esto es desde la gerencia de sí mismo. La empatía es otra dimensión que es preciosa, y desde la empatía es la presencia que tengamos en esta etapa frente a la empatía es fundamental. Es esa posibilidad de entrar en el marco de referencia del otro. Aquí hay otro autor que les quiero recomendar que me parece fantástico, que es Boris Cyrulnik, es también neuropsiquiatra francés. Él dice, y él habla mucho de cómo la confianza, aquí perdón que es que esta imagen no me deja leer completo, pero creo estar leyendo bien, como hago para quitar la imagen. Aquí quiero leer textualmente porque es muy lindo lo que él dice. Listo, ya cuadré acá. Él dice: la confianza, el saber que cuentas con otros y que ellos sepan que estás ahí para ellos, crea mayor capacidad de resiliencia. ¿Sí? Y definitivamente, y es un tema en el que vale la pena profundizar. En esta etapa, ese tema del vínculo, de la empatía, de la presencia es fundamental. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué puedes hacer? Miren, sencillo, crear espacios de escucha, de comprensión, de valoración. Este tema que es tan sencillo y tan valioso de reconocer y agradecer lo que otros valen, lo que otros aportan, es fundamental. Muy bien, y desde habilidades sociales, definitivamente acompañar, es estar presente para el otro, buscando inspirarlo y guiar hacia objetivos y para armonizar y también para potenciar. Y la práctica consiste en eso, es tener espacios para eso, para facilitar que los otros se conecten sobre qué es lo que les da sentido a su vida, qué acciones los pueden llevar hacia allá, qué recursos tienen para lograrlos y también para estimular su motivación. Son entonces características de inteligencia emocional que nos pueden ayudar a cumplir con los retos. Cuando hablamos de perspectivas hay una pregunta importante que además a todos los que están en este momento, en este webinar, yo les quiero invitar a que se hagan, a qué está invitando esta experiencia. Desde mi perspectiva, hay 3 invitaciones aquí importantes. 1, reconocer, abrazar y celebrar logros. O sea, que más allá de la posible angustia, preocupación que nos genera el momento, es que veamos lo positivo que hay, que sea más grande la luz que la sombra en este momento, y que la abracemos y que lo que aparezca como logro también lo hagamos visible. Otro es que eso que estamos ganando se vuelva parte de nuestro repertorio, incorporarlo en nuestro ADN, porque eso es una ganancia, es un aprendizaje importante. Y finalmente es gestión del conocimiento, es construir aprendizaje. Y aquí estoy hablando de sistematizar esa experiencia
y que otros, que queden en la memoria para que otros puedan nutrirse con ella. Al final vamos a ver cómo la adversidad es un buen pretexto para crecer y para potenciar nuestra contribución en la construcción de un mundo mejor. Y a propósito de esta adversidad, de nuevo, otra frase. Mi presentación ha sido la de las frases. Esta me pareció muy linda para cerrar. Dice Boris Cyrulnik: sé quién soy porque sé de lo que soy capaz ante la adversidad. Muchas gracias. Ángel, muchísimas gracias. Creo que ahí pueden anotar todos los autores para los que nos están viendo porque estuvo muy interesante. Ahora le voy a dar la bienvenida a Hernando Bayona de la Facultad de Educación. Él es matemático, magíster en matemática aplicada de la Universidad Nacional de Colombia y magíster y doctor en economía de la Universidad de los Andes, profesor e investigador de la Facultad de Educación de la universidad, y nos acompañó mucho en el proceso de diseño y creación de este webinar. Así que, Hernando, mil gracias y bienvenido. El mayor de los gustos. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes. Voy a que me den paso para compartir la pantalla. Dame un segundito. Perfecto. Entonces, primero que todo, decir que es un reto pasar, después de tan excelentes presentaciones, es un reto pasar a presentar mi charla sobre liderazgo educativo. Entonces, es un reto muy, para mí, importante. Bien, quiero arrancar con esta frase. Esta frase es de Paulo Freire, que dice, y yo creo que está muy oportuna, es muy oportuna para esos momentos que vivimos, dice: una vez más los hombres, desafiados por la dramaticidad de la hora actual, se proponen a sí mismos como problema. Descubren que poco saben de sí, de su puesto en el cosmos, y se preocupan por saber más. Y eso es una invitación a reflexionar sobre nosotros mismos y sobre la situación que tenemos actualmente. Entonces, por eso quería arrancar con esta frase. Ese es el contenido. Voy a hablar de 4 puntos particulares. Voy a tratar de ser breve en el tercero para enfocarme sobre todo en el segundo. Y quisiera arrancar, una profesora por el Facebook me preguntó por qué hablar de pospandemia si estamos en el centro de la pandemia o de pronto ni siquiera antes del centro, estamos de pronto antes del centro de la pandemia. Y yo aquí quería presentar 2 reflexiones frente a esa pregunta que me parece importante, particularmente en este webinar, y es que las decisiones, acciones o inacciones de hoy comprometen el mañana. Todo lo que hagamos hoy, todo lo que pensemos hoy, todo lo que programemos hoy y hagamos hoy, seguramente se va a reflejar en el momento de la pospandemia. Entonces, por eso es muy importante comenzar a pensarnos el mañana con los ojos desde hoy. Entonces, eso creo que es importante. Y la segunda reflexión frente a esta pregunta es, pues, no vamos a regresar a la normalidad nunca. O sea, lo que tenemos que pensar es que va a llegar otra normalidad. Ahí va a haber una transformación importante de la sociedad, de cómo nos entendemos y cómo nos relacionamos. Entonces, también tenemos que ser conscientes de que es muy difícil poder pensar que vamos a llegar a una realidad como la que teníamos en 2019. Seguramente esto van a ser otras realidades y eso tenemos que tenerlo claro. Por esa razón, hoy quiero hablar de los retos de la pospandemia. Y frente a la postura que digamos que queremos trabajar de liderazgo educativo desde la Facultad de Educación, nos queremos centrar en la práctica pedagógica porque, digamos, en general creemos que la práctica pedagógica es un ejercicio de liderazgo. Y voy a, digamos, a reflexionar sobre esto partiendo desde una definición de práctica pedagógica para que se observe con detalle algunos elementos que caracterizan la práctica pedagógica y cómo esos elementos dan cuenta de ese ejercicio de liderazgo. Entonces, esta definición que me parece maravillosa para ejemplificar esto es que la práctica pedagógica son acciones colaborativas. Necesitamos del conjunto de todos los actores de la escuela y de la comunidad educativa. Desde el estudiante de preescolar, desde la mamá hasta el rector, todos tienen un rol importante en las acciones que se toman para tomar decisiones en la escuela.
¿Y para qué esas acciones colaborativas? Para aprender a resolver problemas del contexto. Es decir, creo que hay una invitación dentro de esta definición de práctica pedagógica a que la educación debe ser contextual, debe aplicarse a la realidad. Y esto mediante que la gestión y co-creación del conocimiento a partir de fuentes pertinentes, del conocimiento que existe, del conocimiento que tenemos todos, de una postura igualitaria, y por supuesto la articulación de diferentes saberes, ¿cierto? Uno esperaría que todas las personas tengan posibilidad de aportar a la solución de problemas en la escuela, en el aula, en cualquier parte, particularmente en la escuela en este caso. Y esto en un entorno de inclusión donde todos nos sentamos vinculados. Eso es, digamos, importantísimo dentro de lo que entendemos por práctica pedagógica. ¿Y esto para qué? Y aquí viene, digamos, una frase que yo creo que ya la han repetido varios, para transformar, en este caso particular, para transformar las condiciones de vida y sostenibilidad ambiental. Entonces, en ese sentido, la práctica pedagógica se constituye en una acción, un ejercicio de liderazgo continuo. Los maestros y maestras somos, por definición, líderes y ejercemos el liderazgo en nuestras organizaciones, y lo que debemos es coadyuvar a que todos lo hagamos en conjunto. Entonces, desde esa definición, quisiera de pronto abordar un par de temas que nos preocupan, ¿cierto? Otro elemento clave que quería decir antes de pasar al siguiente tema es que la Facultad de Educación pues tiene, digamos, viene gestionando algunos elementos importantes desde el liderazgo educativo con su especialización, y ahora estamos en trámites para pasar a ser parte de la red interamericana de liderazgo educacional. Entonces, digamos, voy a hablar de dos características de los maestros. En primer lugar, en general los maestros nos sentimos identificados con nuestra profesión. El 97% lo escogimos como primera elección y el 98% creemos que permite cambiar vidas. Eso es, digamos, un elemento importante. Esto es de una encuesta hecha por Thales en 2018. Y de esta encuesta yo quiero decir varios elementos importantes, particularmente que nos comienzan a mostrar algunos retos en educación, en el aula. Lo primero es de estas cifras, es que aunque los docentes nos llevamos bien con los estudiantes, según reportes de los profesores, también los directores también reportan que hay temas de intimidación y acoso entre estudiantes, y que también los directores también reportan que estas acciones también se dan entre docentes y equipo administrativo. Sobre todo somos el doble en el reporte para Colombia que el promedio de la OCDE. Eso, digamos, nos genera unas expectativas frente a cómo manejar los retos en las aulas. Y adicional a eso, no hay tanta confianza entre los profes de Colombia como, por ejemplo, el promedio de la OCDE. Entonces, la confianza es súper importante. El otro elemento importante es que nosotros tenemos una mayor diversidad en las aulas y mayores necesidades especiales en las aulas. Y ese reporte nos indica que tenemos necesidad todavía de formación para poder abordar esos temas. Teniendo eso presente, entonces, y teniendo en cuenta el contexto que les doy, algunos de los retos importantes de hoy, en modo post-pandemia, son los siguientes. El primero es que vamos a tener que tomar decisiones con poca información y con mucha incertidumbre. Y eso va a requerir de un trabajo colaborativo monumental, importantísimo. El trabajo entre pares va a ser fundamental para poder tomar decisiones, las mejores decisiones en el sistema educativo. Vamos a requerir además de cambiar el paradigma de la sobresimplificación y comprender la responsabilidad de tener todos los actores del sistema, pues, comprender nuestro rol dentro del sistema educativo. Porque generalmente esperamos que alguien tome la decisión y que esa decisión solucione todo. Y creo que ese paradigma hay que cambiarlo y entender que somos parte de la solución. El otro elemento importante es que necesitamos redescubrir la escuela. La escuela es tal vez el escenario de interacción más rica que existe. La escuela es un lugar en el cual los estudiantes y los profesores desarrollan unas interacciones humanas maravillosas, y nos hemos dado cuenta con la pospandemia que nos hace falta con la pandemia, que nos hace falta ese relacionamiento.
hablarnos con los estudiantes, verles las caras. Y eso, digamos, nos va a permitir entender que tenemos que redescubrir la escuela como ese lugar de interacción. Y para esto van a haber varios retos importantes. Tenemos que hacer conciencia que las condiciones actuales vienen cargadas de crisis emocionales. Los niños van a llegar a las escuelas con un montón de crisis emocional y la formación en competencias socioemocionales van a ser más importantes que nunca como antes. Hoy vamos a necesitar que los maestros y las maestras seamos conscientes de esa formación socioemocional que requieren nuestros estudiantes y nosotros mismos. Entonces se requiere como nunca antes un trabajo colectivo y articulado para que todos los profesores de todas las áreas nos preparemos para asumir, digamos, estos retos de apoyo emocional. Y pues la ética del cuidado va a ser sin duda un elemento clave en el retorno a las clases. Finalmente, van a surgir conversaciones difíciles, van a haber profesores que no llegan no vuelven porque la pandemia se los llevó, y eso va a hacer que necesitamos un soporte emocional muy importante. Y pues esto nos pone a pensar cómo formarnos, donde esa responsabilidad ser tanto individual como colectiva. Cierro con esta frase para terminar, que también es de Paulo Freire, y dice: a través de su permanente quehacer transformador de la realidad objetiva, los hombres simultáneamente crean la historia y se hacen seres históricos sociales. Ese es, digamos, como nuestro compromiso en este momento. Muchísimas gracias. Hernando, mil gracias nuevamente por el manejo del tiempo. Están todos muy juiciosos, así que me hacen mi trabajo muy fácil. Muchas gracias. Finalmente quiero presentarles a Luis Arturo Pinzón de la Facultad de Ingeniería. Él es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, tiene maestría en tecnología avanzada de State University de Nueva York, es doctor en Management System and Science de la Universidad de Hull en Inglaterra y hoy es director del Grupo de Investigación en Teoría de Sistemas en las Organizaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Así que te damos la bienvenida, Luis, para que nos cuentes la visión que traes desde la Facultad de Ingeniería. Luis. Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí. Tranquilo, eso, gajes del oficio de la virtualidad, a todos nos ha pasado, la cámara apagada o prendida cuando no toca o lo que sea. Mil gracias. Espero que ahorita sí estén viendo la presentación. Sí, aquí la estamos viendo. Listo. Bueno, entonces yo trabajo con un equipo de ingenieros en el programa de liderazgo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, un programa que es relativamente nuevo y que está muy vinculado al programa de liderazgo también de la Facultad de Ingeniería del MIT, que son nuestros socios y con quienes estamos trabajando todo el tiempo. Indudablemente, la situación nueva que hemos afrontado ahora, pues cambia las cosas. O sea, es como si el mundo estuviera temporalmente cerrado, como dice esta imagen, y de alguna manera las tecnologías de la información y otra serie de tecnologías nos deben permitir conectarnos los unos con los otros y poder coordinar acciones de manera tal que podamos seguir actuando en el mundo para que éste se mantenga por lo menos de una manera funcional. En términos generales, también estas nuevas situaciones hacen que muchos de nosotros exijamos a algunas personas que tienen posiciones de liderazgo una serie de respuestas que son muy complicadas. Por ejemplo, el otro día yo me ponía en el papel de la rectora del colegio donde estudia mi hijo. Es una persona a quien la llaman y le preguntan, bueno, ¿y cuándo es que vamos a empezar clases de nuevo? Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el próximo semestre con la presencialidad? ¿Y será que va a haber ICFES? ¿Y cómo vamos a manejar tales y tales otras cosas que necesariamente son presenciales? Y muchas personas esperan de estas personas que ocupan posiciones de liderazgo una respuesta a todos estos temas. Y yo me ponía una vez a pensar y decía, pues si ella tuviera, la rectora, todas esas respuestas, entonces sería como una especie de Superman. Ella tendría una capacidad intelectual para comprender los temas más complicados. Tendría una habilidad para pintar un futuro muy bien razonado que además uniría a todas las personas de esa institución. El conocimiento para desarrollar una estrategia para llegar a ese futuro deseable para todos, además como las habilidades interpersonales para hacer que no solamente los profesores del colegio y los demás trabajadores, sino que también los padres de familia y los estudiantes estuvieran comprometidos con todas las acciones que se toman y que el colegio quiere tomar.
Pero lo mismo pasa para muchas organizaciones. Para muchas organizaciones, en relación con muchas organizaciones, estamos pidiendo líderes que tienen esa capacidad de supermanes y probablemente esos líderes no existen, ¿sí? Entonces, esos líderes a prueba de toda falla simplemente no existen en el mundo, ¿sí? Y de hecho hay personas que han estudiado mucho este tema y han encontrado que efectivamente el mundo ha tenido grandes líderes, pero ninguno ha tenido todas las virtudes que se esperan de un gran líder. Y por eso el líder, más que dar órdenes y coordinar las acciones de otros en todos los niveles de la organización, ¿sí? Pero ahora debe hacer esto a distancia. Es decir, se tiene que comunicar con los demás y convencerlos a distancia, y eso implica también una mayor flexibilidad que toda la que tuvimos en el pasado. Ese líder probablemente que necesitamos en este momento es un líder reflexivo, ¿sí? Es alguien que sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus limitaciones, y conociendo sus fortalezas, trata de autocomprenderse y trata de desarrollar esquemas colaborativos que pueden suplir las habilidades de las que el mismo líder carece. La tendencia entonces en las organizaciones en estos tiempos debería ser incrementar la cooperación interna con el apoyo de sistemas de información, permitiendo a grupos cada vez más grandes de personas coordinar sus acciones a distancia. Nuestra concepción del liderazgo en la Facultad de Ingeniería es básicamente la misma que maneja el MIT en su programa de liderazgo, el programa Gordon de liderazgo, y concibe el liderazgo como basado en una serie de competencias, de las cuales hoy vamos a mencionar 4 fundamentales. Una que es el dar sentido a las cosas. Esto tiene mucho que ver con el comprender el contexto en que está nuestra organización y en que está su gente, en relacionarnos, construyendo relaciones adentro y hacia afuera de la organización, en generar visiones que sean atractivas para todas las personas que están relacionadas con la organización y en inventar nuevas formas de hacer realidad esas visiones. Estas competencias deben ser puestas en práctica de la mejor manera posible ahora, ¿sí? Y como decíamos antes, rara vez una persona es hábil en estas 4 competencias. Por esto, una buena opción en este momento es armar dentro de las empresas equipos de planeación que permitan superar la tormenta. Antes muchas veces los equipos de planeación se reunían de pronto cada 6 meses o cada 3 meses, cada periodo de tiempo largo. Hoy lo que están haciendo muchas organizaciones en el mundo es pasando a reuniones mucho más cercanas e inclusive, como les decía antes, algunas están haciendo reuniones de planeación diarias porque todos los días surgen nuevas cosas. Así sean cortas las reuniones de planeación, pero ante la incertidumbre que nos impone el medio ambiente, pues se necesitan cambios rápidos. Decíamos que una de estas competencias fundamentales es el dar sentido, una de las competencias fundamentales del líder. Y en ese sentido podemos ver a esta pandemia que nos aqueja ahora como algo que a veces en la literatura llaman un cisne negro, es decir, algo que se presenta muy rara vez o que nunca se ha presentado en nuestras vidas. Y eso demanda una mentalidad de liderazgo muy centrada en la gestión. Tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando en el día a día de las organizaciones, ¿sí? Y además de eso, demanda una mentalidad nueva. Algunos autores, como por ejemplo el profesor Derek Cabrera de la Universidad de Cornell, hablan de que debemos dejar de pensar en el mundo con una mentalidad Leymon, ¿sí? Que es una mentalidad que piensa las cosas de manera lineal, antropocéntrica, muy centrada en el ser humano, mecanística y ordenada, y repensarlo en cambio más bien con una mentalidad que ellos llaman VUCA, que habla de que debemos que pensar el mundo de una manera como un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Las ambigüedades pues hoy en día nos aquejan y por ejemplo también estos temas del pensamiento antropocéntrico también son algo que probablemente esta pandemia nos va a invitar a cambiar. Las redes sociales hoy en día están intercambiando muchas fotos e imágenes, videos de animales que ahora se presentan en nuestras ciudades. Mi mamá, que vive en una ciudad, en Cali, por ejemplo, me habla de ardillas alrededor de la casa de ella, cosa que nunca se había visto. Y pues esto significa que el mundo está cambiando en ese sentido y ojalá algunos de esos cambios los mantengamos, es decir, no todos los cambios los deberíamos eliminar. Bill George, de el Harvard Business School, argumenta que para esto se requiere una respuesta de liderazgo de lo que él llama VUCA 2, ¿sí? Es decir, una mentalidad en la cual se conciben nuevas visiones, se comprenden las cosas de una manera diferente, una mentalidad que por supuesto demanda de nosotros mucho coraje y demanda una gran capacidad de adaptación. Entonces, no quiero extenderme más porque ya sé que es un poquito tarde para las preguntas
Y por hoy dejamos esta presentación ahí y los dejo de nuevo para que podamos hacer todos preguntas. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias. Además, muchísimas gracias por correr un poco con tu presentación para darnos espacio a las preguntas. Tenemos 10 minutos por ahora. Si vemos que tenemos oportunidad de hacer más conversación, lo haremos. Digamos, he recibido como preguntas de diversa naturaleza. Estoy aquí tratando de hacer un ejercicio como de agrupar para poder invitarlos a ustedes a que desde cada una de sus perspectivas puedan ayudarnos con unas respuestas, no necesariamente a una sola pregunta, sino ojalá a un conjunto de preguntas. Hay una que incluso creo que Tatiana señaló que me parece que está muy interesante y quiero leer porque nos la hace Claudia. Ay Dios, perdónenme un momento que justo cerré por acá. Claudia Ordóñez, y nos habla sobre la concepción del aprendizaje. Ella un poco creo que está indagando sobre qué tipo de aprendizajes estamos hablando y si todos los que estamos en esta conversación estamos entendiendo el aprendizaje de la misma manera. La voy a leer y es: todos hablan de aprendizaje, pero hay muchas concepciones de lo que es el aprendizaje. ¿Cómo pueden hablar de que la labor de un líder es orientar y lograr el aprendizaje sin una concepción de la naturaleza de lo que tiene que liderar o si la tienen? Y si hay diferencias entre ustedes, entre esa visión de lo que puede ser como ese aprendizaje y ese ejercicio de liderar. Y yo quiero unir a eso con un par de cosas, y esto es también para que ustedes escojan, digamos, cuando vayan a responder de pronto algunos temas que les hagan más resonancia y que puedan aportar de pronto más, y es, alguien preguntaba sobre recursos de liderazgo. ¿Qué recursos de liderazgo debemos utilizar en este momento? Y si ustedes cada uno puede nombrar alguno, muchos de ustedes lo hicieron a lo largo de sus presentaciones, pero si tal vez quisieran resaltar alguno, porque veo que es como una pregunta que me parece que es muy interesante porque nos da la posibilidad de darles herramientas a las personas. Hay otra en esa misma lógica y es cómo leer el entorno correctamente para tomar mejores decisiones. Y yo creo que eso se ata a la anterior sobre los recursos de liderazgo, pero probablemente cuáles son como esas recomendaciones que ustedes dan para entender mejor lo que está pasando. Y finalmente, una que me parece que también es interesante y es si en esta nueva normalidad estará justificada cualquier acción desde el liderazgo ante la incertidumbre. Hemos hablado todos de alguna manera de la incertidumbre y es si cualquier cosa, digamos, va a estar un poco permitida, porque estamos actuando bajo presión y bajo altos niveles de incertidumbre. Les voy a dejar así como ese set de preguntas para que ustedes nos ayuden con las respuestas. Quiero mantener el orden de las intervenciones, entonces le pediría a Tatiana que nos ayude con su primera respuesta. Claro que sí, voy a concentrarme sobre todo en las dos primeras preguntas, la de la concepción de aprendizaje y la de los recursos. Por supuesto que me parece esencial tener una concepción de aprendizaje y no sé si estamos en la misma página o no sobre cómo entendemos el aprendizaje. Apostaría que de alguna manera sí y seguramente no del todo, porque hay muchas concepciones de aprendizaje. Entonces, lo que yo les conté un poco de la importancia del cambio y la importancia del líder para adelantar y ayudar a la gente a adelantar ese cambio, está basada en una concepción de aprendizaje que entiende el aprendizaje como un cambio categórico de quién uno es y entiendo el aprendizaje como trabajo de identidad. Cuando tenemos que cambiar, cuando aprendemos, ese aprendizaje profundo cambia cómo nos entendemos a nosotros mismos y cómo nos presentamos a los otros. También esas creencias que tenemos sobre nosotros mismos, y esto es una cosa que yo creo que varios hacían alusión, se vuelven un recurso para actuar. Entonces es un aprendizaje que se puede entender como trabajo de identidad y que cambia fundamentalmente cómo nos entendemos a nosotros mismos, cómo nos describimos y cómo nos ven otros. Eso es una concepción sociocultural del aprendizaje. En cuanto a los recursos, yo creo que esa pregunta surgió tal vez cuando estaba hablando de los recursos que daba el líder para facilitar que las personas se movieran, se adaptaran, pudieran avanzar las demandas de cambio. Y ahí hay muchos recursos que se pueden utilizar, como el entrenamiento, la mentoría, darle más poder a la gente, darle autoridad, pero yo quisiera, si se pueden llevar uno, que aprendiéramos más en este contexto de seguridad psicológica. Creo que ese es un recurso indispensable para facilitar tanto el cambio como el aprendizaje en una organización y también para liderar en tiempo de crisis. Entonces, los invitaría a que aprendamos más sobre seguridad psicológica. Si buscan el concepto van a encontrar mucho. La experta en esto es una profesora de la Escuela de Negocios de Harvard que se llama Amy Edmondson. Entonces yo diría seguridad psicológica. Con eso doy paso al siguiente.
Gracias, Tatiana. Le daría la palabra entonces a Chucho. Hola, Beatriz y grupo. Miren, voy a tomar solo dos elementos. Uno, mi mirada del aprendizaje tiene que ver desde una mirada desde la neurociencia. Y voy a dar algunos datos para que ustedes se los lleven. Los prefrontales, que comen mucha dopamina, tienen 4 procesos secuenciales: atención, exploración, aprendizaje y creatividad. Es decir, hay una línea en el neuroliderazgo que tiene que ver con los prefrontales. Dato número 2. El cuerpo humano tiene 100.000 millones de neuronas conectadas, haciendo conexiones entre ellas a velocidades aproximadas de 798 kilómetros por hora. Entonces, el segundo mensaje es: aprender es conectar. Y lo primero que tenemos que conectar son las neuronas. Cuando tenemos hábitos, las neuronas siguen en la misma conexión. Cuando rompemos hábitos y buscamos otras conexiones, estamos aprendiendo. Y el tercer elemento que quiero dejar: cuando ponemos a funcionar todo ese aparato de infraestructura que tenemos, entonces surge algo que mencionábamos que me parece de un valor inconmensurable: maestría de contexto. Leer el contexto, estar atento al contexto. La certeza solo es un refugio que nos impide navegar y fluir libremente por la incertidumbre. Por eso es importantísimo que aprendamos a navegar en incertidumbre. Son los 3 elementos que quisiera compartir con ustedes. Súper, Chucho. Gracias. Le doy la palabra a Juni. Gracias, Beatriz. Yo quisiera referirme a la tercera pregunta, la de si está justificada cualquier acción desde la incertidumbre. Me encanta esa pregunta porque me permite referirme a qué entendemos por justificar una acción desde un punto de vista ético. Y particularmente lo que yo diría es que no tiene que ver con que los resultados sean buenos o malos, o sea, no es que lo vamos a juzgar desde los resultados, sino que lo que hace es que sea ética son los criterios que se tienen en cuenta a la hora de tomar la decisión. Entonces, lo que valdría la pena preguntarse en este momento es si estamos teniendo en cuenta los intereses de todos los posibles afectados cuando estamos tomando la decisión. Si estamos dándole el mismo peso a los intereses de todos los posibles afectados, o si de pronto hay un grupo que está siendo excluido o varios grupos que están siendo excluidos por nuestros sesgos o por nuestros prejuicios. Ese es el tipo de herramientas que llamamos nosotros de deliberación ética, que serían los recursos con los que uno tendría que contar para tomar decisiones de carácter ético, poder darnos cuenta de los sesgos que están presentes en nuestras decisiones, de cómo nos engañamos a nosotros mismos, de cómo le damos preferencia a lo que se parece a nosotros o a lo que pertenece a nuestro grupo. Todo ese tipo de reflexiones es como mirarnos críticamente a la hora de tomar decisiones para asegurarnos que tomamos la mejor decisión posible. La mejor decisión posible no necesariamente va a tener las consecuencias óptimas, pero justificarla desde un punto de vista ético significa que yo me puedo parar frente a todos los afectados y explicar las razones y los criterios con que tomé la decisión sin ponerme colorado. Yo siempre digo que hay 2 formas de no ponerse colorado: o porque soy un descarado, no me pongo colorado, o porque tengo buenas razones que puedo presentar frente a otros y esos otros están en condiciones de entenderlas aunque no las compartan. No te oímos. Ay, perdón, qué pena, creo que puse el micrófono al revés. Le daría la palabra a Héctor y Juni, mil gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, yo quiero hablar rápidamente también de la pregunta de Claudia Ordóñez, en donde habla sobre el aprendizaje. Y ella pregunta si en una concepción de la naturaleza de lo que se tiene que liderar, ¿cómo puedes ejercer ese liderazgo que genera aprendizaje? Pues no puedes porque si no tienes una idea, si no tienes una comprensión profunda de ese, puede ser una parte del sistema, puede ser una comunidad, puede ser una persona, puede ser otra, lo que llamamos grupo de interés o facción. Si no sabes realmente, si no la conoces
desde el punto de vista emocional, social, es decir, una serie de elementos que necesitas entender para poder generar lo que yo llamo una intervención alrededor o para ese sistema o para esa parte del sistema que genera aprendizaje. Definitivamente tienes que conocer, si estoy entendiendo bien a qué te refieres con naturaleza, sí tienes que conocerla para poder, por lo menos, liderar de manera efectiva o ejercer liderazgo de manera efectiva. Y Beatriz, quiero tomar una licencia. Hay una pregunta al final sobre, bueno, no al final, pero dice, habla del sector público y está relacionado con roles de autoridad y subordinación. ¿Me permites hablar brevemente sobre eso? Mira, esa la propone Teresa Rivas. ¿Cómo lograr el desarrollo de empatía y compasión en los jefes y líderes? Mira, eso es un trabajo profundo que requiere, en mi concepto, 3 cosas. Primero, una grandísima dosis de humildad, que en muchos casos, y me incluyo, es muy difícil de mantener, de generar y de mantener. Segundo, una grandísima dosis de humanidad. De humanidad de reconocernos que independientemente del título que yo tenga y el que tú tengas, somos seres humanos, tenemos cosas que nos afectan a los dos, ¿sí? Y ese encuentro en esa humanidad y desde ese espacio de humildad, pues es un encuentro también que incluye la vulnerabilidad. En ese momento, realmente es donde se empiezan a generar los vínculos jefe, subordinado, como lo quieras llamar, que tienen una incidencia potente en el trabajo. En ese momento se genera confianza, en ese momento se genera compromiso, en ese momento se genera una serie de elementos que son fundamentales independientemente, si es sector público, privado o cualquier otro espacio en donde tengamos esta intención de ejercer liderazgo. Con eso, muchas gracias. Gracias y gracias por darte la licencia porque no alcanzo a leer todas las preguntas y botárselas a ustedes de una, entonces me ayuda mucho. Ángela, te doy la palabra, gracias. Gracias, Beatriz. Yo quisiera referirme especialmente a la segunda, que tiene que ver con recursos de liderazgo. Yo encuentro que hay un recurso maravilloso que es el coaching. Puede ser estructurado y puede generarse cuando tengo una formación, una certificación como coach, pero no necesariamente. O sea, si eso existe, maravilloso. Si no existe, hay distintas formas de entrenarse. Yo considero que para manejar esta herramienta, lo primero que debe existir es pasión. A mí me gusta mucho una definición de un autor, de Eduardo Bock, de liderazgo, que es esa capacidad que todos tenemos de ver la grandeza y el brillo del otro de una manera tan clara, que el otro pueda verlo en sí mismo. Y creo que eso es una condición fundamental que ni siquiera necesita entrenamiento, ahí la tenemos. Y ya teniendo esto, creo que es un tema de compromiso de hacerlo. Cuando yo lo planteaba en mi presentación, casi que es ayudar a conectar al otro con cuál es su propósito y a partir de eso, con qué recursos tiene, con qué barreras hay y cómo las puede empezar a desafiar y estimular pues su motivación para que suceda. Entonces mi recomendación ahí es acudir a coaching como forma de vida, como forma de relación y si se puede también con metodología maravillosa. Hay un libro de coaching que es el básico, de hecho de los primeros que salió, que se llama Coaching, de John Whitmore, que seguramente puede ser muy útil. Igual hay muchos documentos para documentarse sobre metodología de coaching. Ángela, gracias. Le doy la palabra a Hernando, que ya está listo. Muchas gracias. Sí, unas preguntas muy interesantes. Yo que quisiera decir 3 cosas frente a estas preguntas. La primera es que yo, digamos, sigo mucho a Vygotsky desde procesos de aprendizaje y para él es una actividad social. El aprendizaje es una interacción entre personas. Y eso, digamos, se ejemplifica muy fácilmente. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando están en una clase de matemáticas, todo el mundo dice que entiende, y cuando se van a la casa y tratan de hacer un ejercicio, no entienden. Entonces, ¿por qué? Porque no hubo una comprensión genuina de los temas. Se cree que se entendió, pero no se entendió. Y eso es, digamos, una falencia que tenemos profesores de matemáticas, que no hacemos procesos de interacción social para comprender si las ideas están claras o no. Entonces, el aprendizaje requiere un intercambio social. Por eso la interacción y la escuela es tan importante. Entonces, ese es un primer elemento, ¿no? El segundo elemento es que en educación la reflexión pedagógica cobra un valor fundamental en estos momentos, porque es a través de la reflexión pedagógica que comprendemos y entendemos lo que está sucediendo. Y eso nos permite bajar el estrés,
mejorar la toma de decisiones frente a nuestros procesos educativos. Y creo que esa reflexión pedagógica que cada vez más los maestros estamos haciendo, yo soy el director de prácticas de los licenciados en la universidad y hacemos cada semana una reflexión sobre cómo nos fue, qué aprendimos esta semana, qué cosas hubiera podido hacer mejor, y eso descarga a los estudiantes de una manera maravillosa y permite generar unos aprendizajes maravillosos. Entonces, el segundo elemento que quisiera decir es reflexión pedagógica. Hay mucha, digamos, literatura sobre el tema, cómo hacerla, en qué momentos, etcétera. Y tercero, como para terminar esta parte, hay algo que se llaman los principios del aprendizaje dialógico, que se han venido construyendo en un proyecto muy bonito que se llama Comunidades de Aprendizaje, donde si uno siguiera esos 7 principios del aprendizaje dialógico, seguramente transformaría de manera importante las escuelas. Estos son el diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la transformación, la dimensión instrumental, la creación de sentido de la escuela, la solidaridad y la igualdad de diferencias. Creo que esas son herramientas que pueden ser muy potentes y valiosas. Gracias. Fernando, mil gracias, y le doy la palabra a Luis. Bueno, yo voy a abordar muy brevemente la pregunta que tenía que ver con la comprensión del contexto. En este sentido, digamos que nuestra perspectiva de ingeniería es la de usar un enfoque sistémico, y eso implica un enfoque en el cual no miramos solamente hacia adentro del sistema, sea este una organización, un grupo de personas, etcétera, sino que miramos hacia afuera. Y después de dar esa mirada hacia adentro y hacia afuera, identificamos todas las interrelaciones que existen entre los elementos del sistema para mirar a través de esas interacciones qué propiedades nuevas pueden crearse dentro del sistema. Entonces, en ese sentido, esa mirada hacia afuera y esa mirada hacia adentro también es una mirada en múltiples dimensiones, una mirada que tiene en cuenta la dimensión ética de las cosas, la dimensión tecnológica, la dimensión política, la dimensión cultural y así sucesivamente. Pero como cada uno de nosotros tiene una limitación para dar sentido a ese contexto, entonces es una mirada que debe hacerse en colectivo, una mirada que debe hacerse desde múltiples perspectivas. Scott Page, que es uno de los investigadores más reconocidos en el mundo de teoría de la complejidad, hablaba de que es muy importante entonces la conformación de equipos diversos, justamente para tener una mirada que abarque muchos temas, porque la mirada de un solo individuo no alcanza a abarcar demasiados, dada también su experiencia y formación personal. Entonces, esa mirada en múltiples dimensiones, desde múltiples perspectivas, desde muchos puntos de vista, y tratando de identificar las relaciones entre lo que rodea al sistema y lo que rodea y lo que está dentro del sistema, pues es una mirada que puede transformarse en una mirada sistémica que nos permite entender mejor ese contexto y reaccionar mejor al contexto. Por ejemplo, eso es lo que hicieron recientemente empresas como General Motors y Ventec para unir sus esfuerzos. Ventec, un especialista en la fabricación de respiradores que se necesitan hoy en día en los hospitales, y General Motors en la fabricación de carros, pero se unieron los dos, vieron esa relación posible y empezaron a fabricar nuevos respiradores, a modificar internamente las plantas de General Motors, a hacer grandes transformaciones tecnológicas para justamente permitir que eso se produjera. Y dentro de esa visión sistémica, el otro aspecto muy importante es la representación visual de las cosas. Muchos de los operarios hoy en día de General Motors tienen que estar en sus casas trabajando, tienen que hacer el trabajo desde sus casas. Entonces hay una gran cantidad de técnicos también, y aquí estoy mirando todo mucho desde el punto de vista de la ingeniería, que están haciendo muchas nuevas representaciones visuales de lo que está sucediendo para que las personas desde sus computadores puedan mirar las cosas y tengan un mejor acceso a lo que está sucediendo en las plantas de producción. Algo similar hicieron General Electric, la parte de salud de General Electric, y Ford también para la fabricación de respiradores. Y allí en esos dos casos hubo esa visión sistémica. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias, y les voy a dar las gracias a todos porque nos estamos extendiendo un poquito más. Es momento de cortar porque pues el compromiso además es que vamos a estar hasta las 2:30, entonces pues les damos las gracias a todos los participantes. Tuvimos un montón de preguntas y por eso creo que lo que nos va a seguir es invitarlos a otros conversatorios, a otros webinars, a otros espacios donde abordemos muchas de sus preguntas, porque aquí realmente tenemos varias desde diferentes ángulos, desde el sector público, desde el sector privado, muchas más, digamos, como curiosidades sobre temas de herramientas ya más puntuales sobre liderazgo en lo personal y pues en lo laboral. Así que
Estaremos buscándolos a cada uno de ustedes para que nos acompañen en el siguiente webinar. A nuestros panelistas, muchas gracias. Gracias por su tiempo, por haber sido juiciosos en sus presentaciones y por habernos acompañado durante esta hora y media. Entonces, muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguna otra cosa que esté pendiente por decir. Sí, Estela apareció y va a cerrar, así que muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, queremos agradecerles nuevamente a todos los panelistas, a Beatriz por su intervención y por su manejo del espacio. Ha sido un espacio muy valioso y esperamos que también sea enriquecedor para todos los asistentes que hoy nos acompañaron. Queremos contarles que a través del chat les vamos a compartir dos enlaces. El primer enlace es el enlace de una encuesta que les pedimos nos ayuden diligenciando, porque para nosotros es muy importante conocer cómo fue su experiencia en esta actividad. También les vamos a compartir un segundo enlace, que es el enlace de una página web que se llama Contenidos Digitales. Allí van a encontrar información de otras actividades como esta que tenemos programadas. Por ejemplo, esta semana tendremos, a propósito del Día del Profesor, tendremos el viernes 15 de mayo, es decir, mañana a las 2 de la tarde, el webinar La formación de expertos adaptativos y en la tarde, un poco más tarde, a las 5:30, tendremos Cómo cuido de mí, los míos, COVID y medicina funcional. Los invitamos a que asistan a estos webinars y en este enlace también tendrán la posibilidad de poder volver a vivir este webinar porque va a quedar grabado y allí lo van a poder encontrar. En el enlace adicional también van a poder explorar otros contenidos digitales de diferentes facultades de la universidad que también los invitamos a explorar. Sin más, les queremos nuevamente agradecer a todos su participación, a ustedes los panelistas por su intervención y bueno, nos vemos en una próxima actividad. Muchas gracias a todos.